Bueno, tenemos un enorme privilegio presentar nuevamente aquí en Sección Salud al profesor Dr. Moti Benyacar. Les voy a contar para aquellos que nos ven por primera vez, el profesor Benyacar es ante todo maestro, psicólogo clínico, médico, psiquiatra, psicoanalista y no sé cuántas carreras más. Desde hace muchísimos años se está dedicando muy especialmente al tema de la intervención en catástrofes desde el punto de vista, por supuesto, clínico, la salud mental en estos escenarios. El mundo viene sufriendo grandes cambios, el sismo en Chile, inundaciones hace poquito tiempo aquí en la provincia de Buenos Aires, lluvias récord en el África, tsunamis. Bienvenido, Moti. Gracias, muchas gracias. Tu comentario, por favor. Primero quiero dejar en claro, ¿sí?, dos cosas. Una, que yo entiendo que los profesionales como yo u otros profesionales, los que nosotros entrenamos y los que nosotros preparamos y formamos, especialmente en la Red Iberoamericana de Ecobioética de la UNESCO, lo que yo trato de transmitirles es que para trabajar en este tipo de situaciones, lo importante es que tengan conciencia que hay que trabajar en la vida cotidiana. O sea, los especialistas de desastres y catástrofes no es gente que solo se dedica a eso, sino que tiene que haber un contacto en lo que pasa en la vida cotidiana. ¿Y por qué esto? Porque en los desastres y catástrofes pasa lo mismo que pasa en toda situación, con la diferencia que es mucho más intenso, mucho más terrible, pero a veces también es irreparable, como algunas situaciones de la vida cotidiana. Por el otro lado, ¿qué es un desastre? ¿Sí? Generalmente se piensa que todo lo que es terrible es un desastre. Hay una gran diferencia entre lo que es un accidente de grandes magnitudes, inclusive un desastre. Un desastre es cuando el entorno social, organizativo, asistencial, no tiene la capacidad de dar respuesta a lo que pasa. El ejemplo más cercano que tenemos hoy en el tiempo y también geográficamente es Chile. Así es. Tú has dicho que eso es algo inédito en la historia. Pompeya desapareció en pocas horas, pero desapareció. ¿Sí? Chile podía haber desaparecido en pocas horas. Chile está hoy destruido en minutos o segundos que pasó el terremoto. Y el reconstruir un país no es solamente volver a armar las casas, sino reconstruir un país, y lo que es importante es poder permitir a las personas que sigan viviendo su vida cotidiana con expectativas positivas. Pensaba en Viktor Frankl, un psicólogo en un campo de concentración. Desastre si los hay. Sin embargo, él, como otros tantos, tenían la ilusión, el optimismo, la esperanza de que habría una vida después del campo de concentración, una vida con sentido. ¿Qué le pasa al hombre, a la mujer que en 60 segundos, en Chile, en un par de horas en Areco, jóvenes con pequeñas hosterías, con lugares de comer y de miniturismo, lo pierden todo? El nido, el hogar, la casa se derrumba, y esto es sobre justos e injustos, buenos y malos, ricos y pobres, entre todas las clases, como fenómeno nuevo estos desastres, estas tragedias. ¿Cuál es el aporte que ustedes desde la salud mental, desde la clínica, pueden darle a esta situación que ocurre en un tiempo tan breve y es tan devastador? Cuando hablabas de Frankl, yo recordé dos cosas. Una, la gente que yo traté que vino del Holocausto, y otra, a alguien que tuve que tratar acá en la Argentina, después que fue secuestrado, que estuvo casi 3 meses con los ojos atados, encadenado a una cama y de la manera más deplorable que podía haber. Esta persona que yo la traté después de haber pasado, yo qué sé, medicamentos y todo lo que quieras, ahí pudimos, o sea, llegó a mí ya después de unos meses, y lo que pudimos tratar, y la verdad que es qué es lo que estas personas no le pudieron sacar, que es la dignidad. O sea, el hecho de poder sostener la dignidad de Frankl, que es lo que postulaba, ante estas situaciones del campo de concentración, y poder sostener la dignidad en
este tipo de situaciones, como pueden ser los secuestros, asaltos, etcétera, etcétera, es muy importante. La dignidad en esto se sostiene también por el apoyo del entorno que a uno lo rodea. La dignidad no es solamente salir a gritar a hacer justicia, que es muy importante que se haga, sino la dignidad es saber que yo me encuentro dentro de una comunidad que apoya, que ayuda, etcétera, etcétera. Aunque parezca mentiras, el acto que la Argentina hizo para apoyar a Chile, el apoyo económico es ínfimo, las leches y las galletitas que se mandaban comparado con lo que puede el mundo aportar económicamente. Pero el acto de solidaridad en ese momento es un acto muy importante. Nosotros hablamos, o sea, yo desarrollé, como tú sabes, en otro programa que lo hablamos, lo que llamamos inmunidad psíquica. Quiere decir, son 3 elementos que son aparentemente muy sencillos, pero que hay que invertir para lograrlos. Uno es saber de dónde puede venirme el daño. Otro, saber cuáles son mis reacciones ante la situación de daño. Y el último es saber qué es lo que yo hice para que ese daño no suceda. Entonces, eso es lo que tenemos que formar a los chicos en las escuelas, a los maestros, a formar a la comunidad en general y a los terapeutas que trabajan en estas situaciones. Lo que pasó en Chile, por un lado, dijo, usted es un país sísmico, de qué manera enfrentaron la situación hasta ahora. Pero también dijo cómo vive su gente, ¿sí? Y saca afuera, de la misma manera que cuando hay inundación en las cloacas, sacan todo afuera, saca afuera la realidad y la verdad humana. Ejemplos, en el tsunami asiático, la gente con su espiritualidad pudo enfrentarse y son muy pocas los impactos psicológicos que hubo ante esa terrible situación desde el punto de vista patológico. A diferencia de otros lugares, ¿sí? Como se vio en Katrina, en New Orleans, que pasó el desastre de Katrina, donde sacó afuera una realidad norteamericana que todo el mundo no la conocía, pobreza, exclusión, etcétera, etcétera, que se vio allá. Chile hoy salió, el país desarrollado económicamente, industrialmente, salió a flote también otra cantidad de problemas que tenían allá con los saqueos, con la gente que se quedó sin nada, con qué medida se protege a la gente en ese tipo de situaciones. Y no es para culpar a nadie, ni al gobierno ni nada, sino para ver la realidad de que toda esta gente no estaba preparada para poder hacer para poder enfrentar este tipo de situaciones. Hay 3 países que están muy preparados para esto. Desgraciadamente uno es Israel, digo desgraciadamente por el hecho de que tienen que estar preparados por el tema de las guerras, etcétera, etcétera. El otro país es Suiza, donde no tienen guerras, pero saben que el descongelamiento de las montañas de alrededor en pocas horas puede hacer desaparecer a Suiza, a todo el país, pero ya están tomando las medidas. Y el otro es Cuba, ¿sí? Que sin referirme nada a lo que tenga que ver con los políticos, pero ante los terribles desastres que tienen, están absolutamente organizados de qué es lo que tienen que hacer, porque ellos cada rato tienen ahí huracanes y tempestades muy, muy grandes, pero ya la población está organizada. Un país como Argentina tiene los mejores profesionales que yo conozco que pueden trabajar en ese área, pero desgraciadamente no están aprovechados para poder armar programas realmente importantes para enfrentar este tipo de situaciones. Hasta no hace mucho tiempo, muchas décadas atrás, vivíamos en un escenario de certidumbre. La mujer era profesora o docente, el marido era un empleado bancario, ni que hablar si era universitario, accedía a un nivel de previsibilidad, de estabilidad altísimo. Nada podía pasar. Había una convicción de certezas para el futuro si uno tenía un pacto de gastos, una modalidad de vida adecuada. ¿Cómo se hace, Moti Ben-Yakar, para convivir en este pasaje tan drástico, tan rápido, en un contexto de incertidumbre establecida y recurrente?
Sí, el otro día acá, en este mismo lugar, hubo una reunión de profesores que estamos trabajando en un doctorado justamente sobre el tema de lo disruptivo, que ahora se va a abrir este doctorado. Y uno de los profesores decía que existe la ilusión de que nosotros vivimos épocas en las cuales se vive esta certidumbre y épocas en las cuales aparece en el medio este tipo de situaciones que son las guerras, los desastres de incertidumbre. Y que justamente lo que propuso Morin, que es uno de los fundadores del concepto, o que desarrolló el concepto de la transdisciplina y el pensamiento complejo, es de que nosotros vivimos en un mundo de crisis, inestabilidad e incertidumbre, que hay de vez en cuando periodos de tranquilidad en el medio de ellos. Eso es una visión general de que nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, vivimos una época relativamente tranquila, y ahora, por toda la situación mundial que está habiendo, guerras, por todos los desastres ecológicos que están sucediendo, que es el calentamiento global, que es, como dijo el secretario de la ONU, que el mundo está caminando ciego ante los futuros desastres y catástrofes. A mí me parece que lo que tenemos que tomar en cuenta es que eso es lo que se dice una incertidumbre generalizada a nivel internacional, que lo que se puede hacer es buscar la manera de afrontarla y no pretender que esa incertidumbre no exista. Pero existe otro tipo de incertidumbre, que es cuando se instaura en las relaciones personales y cuando se instaura en las relaciones económicas y cuando se instaura en las creencias. Hoy en día, la tendencia en este país, a lo mejor y en otros países similares, es que justamente reformular todo lo que pudo haber sido un sostén conceptual o un sostén económico o un sostén de relación, y vivimos en un mundo no de solamente de incertidumbre, sino de inseguridad permanente. Porque la respuesta a la incertidumbre es la seguridad relativa. El psicótico, el loco, entre paréntesis, él tiene la certeza absoluta. Nosotros tenemos una certeza relativa, porque no estamos convencidos que todo debe ser así. Pero hoy, cuando todo está cambiando, cuando todo, cada vez que se levanta uno, al otro día no sabe qué es lo que va a suceder, eso es terrible. Y un ejemplo clásico es un amigo de Irak, que es médico de Irak, y en uno de los congresos que nos encontramos me dice: Moti, yo cada vez que salgo de mi casa no sé si voy a volver, pero lo más terrible es que no sé de qué lado me va a venir la bala, si me va a venir de los míos o me va a venir de los otros. Eso es vivir una situación de inseguridad permanente. Y el hombre necesita un hábitat que pueda sostenerlo de una seguridad relativa. Lo que pasó en Chile, yo no estoy seguro de que no puede pasar en la Argentina y que no puede pasar aquí, o que un accidente terrible, y nosotros acá ya se vivieron 2 atentados terroristas, no uno, sino 2. Y muchos desastres, así que nadie está seguro de eso. ¿Sí? Ni exento. Ni exento, sí, ni exento. Sino lo que nosotros tenemos que tener es una tranquilidad relativa de que hicimos lo máximo que podemos para poder seguir continuando viviendo en paz, en forma conjunta y sosteniendo la dignidad y el respeto de unos a otros, que me parece que es importante.